continuación, invitamos al doctor Francisco de Sela, Premio de Física 2000-2010. ¿Está presente el doctor Francisco de Sela? Doctor, disculpe. Bien, bienvenido y puede comenzar. Un aplauso para el doctor Francisco de Sela. Mientras prepara su presentación, el doctor Francisco de Sela, debo señalar que lo conocí en los años 74, 75, cuando era alumno de jefe práctico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido premiado, va a recibir su premio al final de su conferencia, gracias a que en el periodo 2000-2009 es el científico básico, o sea, considerando la física, la química, la biología, las matemáticas, que más ha publicado en revistas internacionales indizadas. No ha sido tomada en cuenta la ciencia de la vida, porque allí ya barre con toda la Universidad Cayetano de Heredia y los biólogos y médicos de la Cayetano de Heredia. Por eso que hemos abierto un premio en ciencias básicas, en este caso la física básica. Entonces ha sido bien representada por Francisco de Sela. Su especialidad es la física cuántica, aquella física que nos está causando grandes problemas filosóficos, porque señala que hay una inseparabilidad entre las partículas existentes en el universo. Eso quiere decir que las partículas que ustedes tienen en sus cuerpos, en las estrellas, en las galaxias, están interrelacionadas instantáneamente a través de una interacción que nadie comprende hasta ahora, pero que se ha demostrado que sí existe. Francisco de Sela está entonces en estos campos de vanguardia de la física básica, intentando comprender la cosmogonía, las ciencias que nos explican el universo, el origen del universo y la interacción entre las partículas. Entonces ya preparó su presentación. Con ustedes entonces el doctor Francisco de Sela, que dicho sea de paso es descendiente del gran hombre Francisco de Sela que todo el mundo conoce. Un aplauso para la clase. Muchas gracias por la introducción, por la presentación, también a los organizadores por la oportunidad para presentar algo de los trabajos que venimos haciendo en el grupo de óptica cuántica de la Universidad Católica. Este grupo se inició más o menos el año 1994. Lo que voy a presentar ahora es los trabajos que venimos haciendo en los últimos años. No voy a pasar de vista a lo que se ha hecho en la totalidad de la... ¿Puedes acercar más cerca del micro? ¿Ahí? Decía que voy a presentar los trabajos que venimos haciendo en el grupo de óptica cuántica de la Católica, que existe desde el año 1994. Sin embargo, me voy a referir principalmente a lo que venimos haciendo en estos tres últimos años. Los integrantes del grupo son los profesores Eduardo Mazzoni y quienes hablan, y los estudiantes actuales están trabajando actualmente son los que aquí estoy mencionando. Las universidades o institutos con los cuales colaboramos actualmente son principalmente Colgate University, que es en Hamilton, la ciudad se llama Hamilton, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y también con el Instituto Max Planck de Design of Light, que es el nombre oficial en inglés, que queda en la ciudad de Erlangen, en Alemania. O sea, a partir de la mecánica cuántica y del láser, nace esta nueva área de la física que existe prácticamente desde los años 60 y que tiene un muy rápido e intenso desarrollo en los últimos años. El láser lo que hace es abrir posibilidades de investigación que antes habían estado cerradas al acceso experimental, es decir, problemas que habían sido planteados de manera puramente teórica, eran inaccesibles al experimento,
A partir de la creación del láser se hace posible hacer estos experimentos. Por ejemplo, hay problemas teóricos donde se asume que hay un solo átomo interactuando con un campo electromagnético, con un conjunto de fotones. Ese problema se plantea teóricamente y por muchos años permanece en ese ámbito teórico, hasta que con la invención del láser se ha hecho posible hacer, entre otras cosas, por ejemplo, trampas iónicas, donde hoy en día ya es posible de manera casi rutinaria trabajar con un solo átomo. De manera similar, se puede hacer cavidades superconductoras, donde es posible trabajar con fotones individuales. Entonces, el área de la óptica cuántica ha abierto las posibilidades de investigación también experimental, ahí donde esta no era posible antes de la invención del láser. Temas importantes en la óptica cuántica hoy en día son, por ejemplo, la computación cuántica, el encriptamiento cuántico, la teleportación y también el diseño de nuevos materiales. En esto también interviene la óptica cuántica. Voy a pasar un poco de revista a lo que es la mecánica cuántica, que le llamamos mecánica cuántica, de manera muy somera. Es aquello que nace como desarrollo de la física en la primera mitad, primeros 25 años del siglo XX. En 1900 es que Max Planck introduce la hipótesis de que los cuerpos a una temperatura finita, como estamos aquí, pueden radiar energía, pero lo hacen por paquetes, por cuantos de luz, a lo que hoy día llamamos fotones. Ahí básicamente es el nacimiento que se señala históricamente de la física cuántica, en el año 1900, pero es por los años 20 cuando ya Bohr, Sommerfeld, Schrödinger, Dirac, etc., introducen modelos más mecanicistas de la naturaleza, donde realmente ya podemos hablar de mecánica cuántica. Bohr, en particular, se basó en un modelo del átomo, que era un poco ingenuo, era similar a un sistema solar, ¿no?, donde quien desempeña el papel del Sol es el núcleo y quien desempeña el papel del planeta es el electrón o los electrones. Entonces, circulando el electrón en torno al núcleo, y lo único que diferencia este tratamiento del tratamiento clásico es que Bohr postula que determinadas cantidades no pueden tomar valores en un rango continuo, sino en un rango discreto, o sea, por saltos. De ahí la palabra de cuántico. Esa visión, sin embargo, fue rápidamente superada con los trabajos de Schrödinger, de Born, de Heisenberg, donde ya el elemento central es la probabilidad. Entonces ya no se ve hoy en día el átomo como esta configuración donde el electrón tiene una posición bien definida en el tono estándar, lo mismo que el núcleo, sino que hoy en día hablamos de probabilidades. Entonces el átomo es una visión histórica un poco más próxima a la descripción actual. Esto pretende representar la probabilidad de encontrar al electrón en algún lugar en torno al núcleo. Entonces esas probabilidades pueden ir creciendo y decreciendo de acuerdo a la evolución dinámica del átomo. Así como la cuántica logró describir una serie de fenómenos fundamentales, también abrió una serie de dudas porque entró en un conflicto con nuestro sentido común en varios aspectos que aún hoy en día son estudiados. Por ejemplo, fue necesario introducir la dualidad partícula-onda, de manera que ya no podemos hablar hoy en día de que algo tiene una naturaleza netamente corpuscular, pero también debe tener a la vez una naturaleza ondulatoria, debe ser una partícula y una onda las dos a la vez. Entonces, cuando a nivel atómico uno empieza a hacer experimentos, por ejemplo, de doble rendija, es un experimento clásico, el átomo, el electrón, lo que uno esté describiendo, ya no puede describirlo como una partícula. Ocurren cosas como que debe interpretarse los resultados experimentales como si la partícula hubiera pasado por las dos rendijas a la vez. Exactamente como lo haría un grupo de olas en el mar que se ven enfrentadas a una barrera que tiene dos ranuras, ¿no? Las olas se comportarían más o menos de esta manera y así se comportan las partículas también.
Entonces, el tema de la probabilidad es un tema central en la mecánica cuántica, y otro, sobre esto voy a hablar en más detalle luego, es el llamado entrelazamiento cuántico, que varias veces esto va mencionado. El entrelazamiento cuántico ha sido visto por Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, como quizá el rasgo más distintivo de la mecánica cuántica o de la física cuántica, en contraposición a lo que ocurre en la física clásica. ¿Qué pasa con esto del entrelazamiento? El entrelazamiento nos hace ver que el todo no lo podemos descomponer como la suma de sus partes. Cuando hay un estado entrelazado, ya no es propio hablar de ese estado, por ejemplo, el que esté conformado por dos partículas, como que efectivamente está constituido por una partícula A y una partícula B, sino más bien hay que ver esto como un estado en conjunto, ligadas las partículas la una a la otra, la A y la B en este caso, por una conexión que sin embargo no es una conexión física. Por lo tanto, hay una serie de correlaciones entre el comportamiento de la partícula A y la partícula B que no son explicables en función de alguna señal que se transmita a una velocidad menor o igual a la velocidad de la luz. En realidad, esta conexión podría ser explicada si admitimos la posibilidad de que haya transmisiones a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Pero eso nos llevaría a contradicciones todavía más radicales con nuestro sentido común. Por ejemplo, nos llevaría a la conclusión de que un efecto puede predecer a su causa, o sea, ser anterior a su causa, lo que es evidentemente absurdo, al menos para el sentido común de las personas normales, ¿no? Entonces, estas correlaciones no son explicables como conexiones físicas entre una partícula A y una partícula B, y por lo tanto ambas partículas debemos describirlas como entrelazadas, mágicamente casi. Y esto está jugando un papel fundamental hoy en día, no solo a un nivel puramente de investigación básica fundamental, sino que ya tiene proyecciones tecnológicas en los computadores cuánticos, en el encriptamiento cuántico y en otras más. Entonces hay preguntas abiertas hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es la frontera que separa el mundo clásico del mundo cuántico? Inicialmente, en los años 20, 30, cuando se desarrollaba la mecánica cuántica, se pensó que esa frontera coincidía con la que separaba al mundo macroscópico del mundo microscópico. O sea, el ámbito de aplicación de la mecánica cuántica era el mundo de los átomos, las moléculas, etc. Pero no el mundo macroscópico, donde se podía emplear la física clásica, la de Newton y demás. Sin embargo, esto no ha sido corroborado por los hechos. Hay, por ejemplo, que se han descubierto hace ya varios años, casos donde miles de millones de partículas pueden comportarse de manera cuántica. Esto ocurre con los llamados condensados de Bose-Einstein, que hoy en día se hacen rutinariamente, se han venido haciendo con millones ya por varios años, y este año se ha reportado ya un condensado de Bose-Einstein con fotones, cosa que no se esperaba que fuera posible. La Universidad de Bonn ha reportado eso. Y los superconductores, bueno, estos ya son de los años 50, 60, también aquí hay miles de millones de partículas que se comportan de manera netamente cuántica. Entonces la frontera que separa lo clásico de lo cuántico no hay que buscarla entre lo macroscópico y lo microscópico, porque tenemos estos casos. Ahora bien, estos casos, por ejemplo, condensados de Bose-Einstein y superconductores, tienen en común que para ser realizados uno necesita ir al cero absoluto prácticamente de temperatura, o sea, temperaturas muy bajas, menos 273 grados Kelvin. Entonces, para muchos, ese podía ser el rasgo distintivo que separaba el mundo clásico del cuántico. Las bajas temperaturas es el terreno donde la cuántica se manifiesta, y las altas temperaturas, vale decir las temperaturas ambiente, donde no es posible tener exponenciales de Bose-Einstein o superconductores, por más que tengan comportamiento cuántico con muchas partículas, necesita uno bajar la temperatura muchísimo, y ahí se ve el comportamiento cuántico. Otra vez,
experimento nos niega esa posibilidad. Este año, hace un par de semanas, ha salido este artículo, donde se demuestra que tampoco es esa la frontera. Hay ya demostración de que existe comportamiento cuántico a temperatura ambiente y temperaturas superiores. O sea, la pregunta es una pregunta netamente abierta, la de la frontera que separa la física clásica del mundo clásico del mundo cuántico. El entrelazamiento, decía yo, tiene una variante, digamos, y esas son, entre otras, los computadores cuánticos. Los computadores clásicos, los normales, los que funcionan en nuestros celulares, en nuestras computadoras y demás, se basan en el sistema, en un código dinámico, ¿no? Uno codifica todo como ceros y unos. Entonces hay que encontrar para esta codificación de ceros y unos la forma de realizarlo físicamente. Cualquier fenómeno que tenga lugar de manera que se cumpla que o pasa algo o no pasa algo, sirve para codificar ceros y unos de manera convencional. Por ejemplo, pasa corriente o no pasa corriente. Yo acá lo he ilustrado con un experimento más cuántico, se llama Stern-Gerlach, que es un experimento clásico de la física, donde el spin, que es una propiedad, digamos, magnética, con un pequeño imancito, podrían ver esta bolita, puede ser un electrón o un átomo, es sometida esta partícula al spin de ella, a la acción de un imán, por lo norte o por el sur, y lo que se observa es que ese imancito o sale para arriba o sale para abajo. Y esto nos da entonces la posibilidad de codificar el 0 y el 1, atribuyendo el 0 a que salga para arriba convencionalmente y el 1 abajo. Con esto, en principio, uno podría construir un computador, ¿no? Todo 0 y todo 1 están codificados de esta manera, ¿no? Esa es la esencia de un computador, tal como funciona esta laptop o como funcionan sus celulares. Ahora bien, ¿a dónde apuntan los computadores cuánticos y por qué se busca desarrollarlos? Las superposiciones cuánticas permiten hacer algo que no se hace en la física clásica, y esto es crear un estado o una situación física que ya no es codificable ni como 0 ni como 1, sino como una superposición de ambos. Podemos hacer la analogía con una moneda que la tiramos sobre una mesa, necesariamente va a caer o cara o sello. Son las dos únicas posibilidades. Bueno, en el mundo cuántico existe la posibilidad de que la moneda caiga en un estado que no es ni cara ni sello, sino una superposición de ambos estados. Algo que nuestro sentido común no termina de asimilarlo, pero el experimento y la teoría demuestran que estos estados son posibles y se fabrican hoy en día rutinariamente. Entonces, en el caso del imancito, tendríamos que ya no salen ni para arriba ni para abajo, sino tenemos la posibilidad de que salga una especie de superposición de ambas situaciones, arriba y abajo. Y eso es un estado que llamamos un estado de tipo cuántico de superposición, se le denomina quantum bits a estos estados. Y con ellos se pretende hacer computación cuántica hoy en día. El trabajo teórico de los desarrollos de los computadores cuánticos ha avanzado muchísimo. Lo que está quedando un poco a la saga es la investigación, o los resultados, habéis dicho, los resultados experimentales, ¿no? Pero se espera tener computadores cuánticos. En realidad es difícil preverlo, pero en los próximos años ya se espera. Ya se han fabricado algunos muy rudimentarios, pero uno que funcione aceptablemente todavía no existe. Entonces, en lugar de tener unas posibilidades de ceros y unos, tenemos esto que nos abre infinitas combinaciones posibles, dándole valores a estos coeficientes alfa y beta, que son los números. Entonces, en los computadores cuánticos pueden encontrar diversas aplicaciones y formas diversas de ser construidos. A ese límite vamos a tener que llegar de todas maneras, porque el desarrollo es tan rápido de la tecnología hoy en día que cada 2 años más o menos se duplica la cantidad de microprocesadores que uno puede poner en una determinada área. Entonces ya es previsible que para los años 2050 más o menos se va a llegar al límite donde ya va a estar uno trabajando a nivel atómico,
y ahí ya no rige la física clásica, ya es necesario, si uno quiere hacer un computador cuántico donde empiece a tener importancia el átomo, es necesario que se use la mecánica cuántica. Por ejemplo, una posibilidad sería algo que se llama spintronics, en analogía a lo que es la electrónica, la spintrónica, se vale de estos imancitos que son los spines. Ya se han hecho experimentos el año 2009, donde es posible entrelazar spines en un rango de 10 a 20 nanómetros. Entonces, los computadores de estado sólido, como se les llama a esto, para diferenciarlos de otros que son, por ejemplo, iones o que son basados en iones o en fotones, se espera que estos computadores que usan estado sólido sean los computadores donde funcione realmente a nivel tecnológico la computación cuántica por la estabilidad que van a tener, en contraste con lo que ocurriría con las trampas iónicas o con los fotones. Entonces, el entrelazamiento cuántico desempeña un papel fundamental para la computación cuántica, pero también para lo que llamamos la teleportación. Esto fue algo que el año 93 ofrecieron Bennett y un grupo de colaboradores. Teleportación hace referencia a la posibilidad de crear un estado, una réplica de un estado cuántico en un lugar distante, sin conexión material que vincule al, digamos, laboratorio B con el laboratorio A, donde se ha producido ese estado cuántico inicial. Esto ya se ha hecho, se han creado estados entrelazados a distancia y se pueden crear simultáneamente, como una teleportación, pero no material de este cuerpo, llamémoslo así, hacia acá, sino de este estado que es replicado acá, puede ser en un átomo, en fotones, etc. Esto ya se ha hecho a nivel de fotones a 3-4 kilómetros de distancia. Doctor Becerra, ¿sí? Tiene 4 minutos. Ya. Yo voy a apurarme un poco en cuanto a describir qué tipo de investigación hacemos en la Católica en colaboración, por ejemplo, con Colgate University. Principalmente trabajamos en dos áreas fundamentales, como son las desigualdades de Bell, que son test fundamentales de la mecánica cuántica, y las llamadas fases topológicas o fases de Berry-Pancharatnam, que unifican las descripciones cuánticas con las clásicas. Es un ejemplo de un resultado reciente de una colaboración que tuvimos con el profesor Gales del Colgate University. Es un alumno de él que fue ganador de un importante premio en los Estados Unidos a nivel de estudiantes por su participación en nuestros experimentos. También en la Católica hacemos desde hace un tiempo ya experimentos de óptica cuántica, por ejemplo de polarimetría, hay un arreglo polarimétrico que lo muestro por lo sencillo que es. Prácticamente cualquier laboratorio bien equipado latinoamericano estaría en posición de hacer estos experimentos que han sido ya publicados, son sumamente novedosos porque logramos estabilizar un arreglo que normalmente es muy difícil de estabilizar, eso se llama un interferómetro de Mach-Zehnder, y así logramos medir estas fases de Berry-Pancharatnam, el desplazamiento relativo entre estas franjas y estas franjas. Normalmente no es posible hacerlo porque uno toma normalmente un patrón y lo compara con el otro. Estos se mueven, son tremendamente sensibles a cualquier vibración o perturbación térmica. En nuestro sistema logramos estabilizarlo perfectamente y es posible hacer estos experimentos no importando qué vibraciones tengan lugar en los laboratorios. Esa es una muestra del montaje. Este es el interferómetro de Mach-Zehnder, y los resultados que hemos obtenido, algunos resultados experimentales, normalmente uno encuentra en las publicaciones curvas de este tipo. Nosotros somos capaces de hacer microsuperficies, barrer más grados de libertad, y en lo que se refiere a fases de Berry, que son estas de aquí, inicialmente introducidas por Berry en el año 84, lo interesante es que uno puede unificar el comportamiento cuántico con el comportamiento clásico. Por ejemplo, este es el transporte paralelo de un vector en una topología distinta a la del plano, que podría ser la topología del universo en el que vivimos. Esto es lo que ocurriría a escala cósmica si uno transportara por algo que se llama transporte paralelo, un vector en un camino cerrado,
Lo interesante es que estos experimentos podemos hacerlos, necesitamos en escala cósmica, podemos hacerlos en un laboratorio normal, haciendo una correlación entre este fenómeno y su correspondiente fenómeno óptico, con estados de polarización. Eso es lo que venimos haciendo en la Católica en estos últimos años. Y algo para destacar quizás sea este caso. El año 2009, por ejemplo, se reportaron experimentos de computación cuántica donde era necesario barrer este tipo de trayectorias que tecnológicamente son complicadas de realizar. En este caso se hizo con resonancia magnética nuclear. Nosotros somos capaces actualmente de barrer trayectorias de todo tipo, logrando extraer de ahí la cantidad relevante para estos cálculos y para estas aplicaciones que se llama fase de Weber. Entonces, un minuto para que termine eso. Sí, estoy concluyendo. Los proyectos que tenemos en curso, con este término, son experimentos de la fase geométrica usando fotones singulares, montaje de puertas cuánticas para hacer computadores cuánticos básicos, y análisis de qué tan robusta es la fase geométrica. Lo mismo que otro objetivo que tenemos es los experimentos que hemos hecho en mesas ópticas grandes, queremos compactificarlos usando liquid crystal devices, o sea, aparatos que se manejan normalmente. Por ejemplo, estos proyectores, se puede hacer rejillas de difracción que van a servir para compactificar lo que hemos venido haciendo en la escala macroscópica, de manera que se pueda hacer estas manipulaciones ya de manera compacta. Para finalizar, quería hacer unos comentarios como son las motivaciones que tenemos para estudiar fenómenos cuánticos acá en el Perú. Eso nos da un acceso a la tecnología de frontera, nos permite participar de un desarrollo que está todavía en una fase emergente, por lo tanto podemos tener acceso a él desde sus inicios y ver qué ventajas representa para las aplicaciones que uno encuentra en temas de nuestro interés en el país, así como para ver qué riesgos potenciales puede tener esa tecnología y no comprar, como lo venimos haciendo en muchos casos, cajas negras que encierran un potencial que quizá no esté totalmente expuesto y que podría ser adaptable a problemas nuestros, y de otro lado encierra también riesgos que no vienen en el manual de instrucciones, pero que están ahí y de los que nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ganas del tiempo, invitamos al profesor a recibir su diploma y le agradecemos a todos. Primero tenemos el certificado de expositor. Y luego permíteme ponerte la medalla Premio Física 2000 al 2010 por haber publicado el mayor número que el resto de físicos, químicos y matemáticos y biólogos. Está en la Cayetana. Ingeniería. Se tomaba en cuenta las partículas de la física, química, matemáticas e ingeniería, no biología y medicina, porque los cayetanos no dan todo. Muchas gracias. Vamos a pararte ahora tu certificado que da cuenta de este tema.